Entonces, esta sería la explicación de cómo se va a completar la guía de discusión que corresponde al proceso de medición. Recuerden que en la lógica de la asignatura de métodos experimentales que estamos desarrollando en este ciclo académico 1 del año 2020, esta unidad número 2 le correspondía con la discusión número 2. Entonces, así vamos a ir desarrollando. Lo hemos desarrollado antes ya. La unidad número 3 con su discusión número 3. Y ahora tenemos un documento que incluye 8 páginas que tiene descrito una serie de ejercicios que hay que desarrollar. Bueno, siempre está en la lógica de partes como hemos utilizado antes. Y si ustedes se fijan aquí, en la parte A dice investigación previa. ¿Eso a qué se refiere? A que hay que definir de igual manera como lo hemos hecho antes los términos, explicándolos o definiéndolos. Entonces, ¿cuántos términos aparecen ahora? Tenemos 36. Esta es la cantidad más grande que hemos analizado hasta el momento. De estos, nosotros incluso hoy ya podemos hablar sobre qué es una magnitud de base, una magnitud derivada, qué es unidad de medida, qué es patrón, qué es, al menos hasta ahí, al menos estos 5 ya tenemos elementos para poderlos completar. Entonces, de la misma manera como se ha hecho en las discusiones de la unidad 1, de la unidad 3, de la misma manera se va a hacer con esta unidad 2. Solo que ahora, como aparecen más términos, habrá un poco más de trabajo de parte de ustedes para ir repasando esta forma de obtener todas estas definiciones o explicaciones. Nos ayudan a estudiar prácticamente todo el contenido del documento en términos de definiciones. Luego va a quedar aquí, y esa sí ya va a quedar como algo que necesito que ya lo trabajen, porque tenemos que tener o debemos tener una claridad sobre esto que aparece aquí. Miren, no aparecen numerados, pero prácticamente hay una buena cantidad. Habrían 2, 4, 6, 8, 10, 12 por... Bueno, si eso no está mal, serían 48 aspectos que aparecen aquí. ¿En qué consiste su trabajo? Porque esto sigue siendo parte del literal A. Vean, el literal A hoy tiene una buena cantidad de partes que hay que investigar. Por un lado está las definiciones, que hoy son 36, y esta parte B, que es que usted tiene que investigar de todo este listado de 48 nombres de algo que aparece acá. Usted tiene que saber, ¿son instrumentos de medición? Y si son instrumentos, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los instrumentos de medición? O se trata de un sistema de medición. Vamos a ver que a partir de aquí usted tiene que determinar qué magnitud puede medir, y luego de ese instrumento, por ejemplo, hay que determinar si es digital o es análogo. En algunos casos hay de las dos maneras. Ya vamos a poner un ejemplo de esto para que lo veamos. Y luego dice que sin cuáles carreras de ingeniería se utiliza principalmente. Entonces verán que completar la parte B requiere de un poco de dedicación, de disponer de internet en este caso, para completarlo. Así es que esto lo vamos a discutir igual más adelante, porque la entrega, por ejemplo, de un avance o de la guía de discusión número 2, o sea, de esta unidad número 2, en realidad puede ser un trabajo grupal. Yo les invitaría a que los grupos se repartan una forma de trabajar en cada una de estas, de manera tal que al final tengan integrado una sola respuesta o una sola investigación, para que no sea como de carácter ya de aquí para allá individual. Estas dos unidades y su evaluación va a ser de aquí para allá en buena medida grupal. Hay cosas que definitivamente sí van a ser en el plano individual, pero al menos trabajar en obtener los datos lo pueden hacer de manera grupal.
Entonces, bueno, como estamos en explicación genérica, aquí sería, esta es la parte A, que va a incluir que usted diga, el termómetro es, por ejemplo, un instrumento de medición que mide la magnitud, que se llama temperatura. ¿Y hay digital o análogo? Bueno, hay de ambos. Hoy con emergencia, por ejemplo, se ha puesto de moda que se usen termómetros digitales y no invasivos, es decir, que no lo tocan para saber la temperatura. Entonces eso es parte de las variaciones que hay de solo uno de estos instrumentos, que sería el termómetro como tal. Entonces, en la próxima sesión, cuando ya realmente trabajemos con la solución más avanzada de estas partes, o si no, hoy, después de que demos la explicación genérica, vamos a ver cómo podemos hacer una tablita para que vayamos completando esta parte B, o sea, el segundo apartado del A, que es el que estamos discutiendo. Muy bien, ahora, bueno, entonces después de esta parte tendríamos la parte B. ¿Qué tiene la parte B? La indicación dice lo siguiente. Identifique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, razonando su respuesta. Esto es bastante similar a lo que ya hemos trabajado en las discusiones de la unidad 1 y de la unidad 3. Entonces sería de la misma manera. Entonces aquí aparecen 23 numerales que hay que completar. Luego están en la parte C, que son de opción múltiple. Y de igual manera, a lo que ya hemos trabajado antes, aquí hay que subrayar la respuesta correcta, ¿verdad? Van a aparecer siempre 4 opciones y de esa habría que marcar aquella que se considere que es la correcta previo a algún cálculo o algún proceso que garantice que eso sea de esa manera como tal. Entonces de la parte C tenemos 14 numerales y luego avanzamos a la parte D. ¿Qué incluye la parte D? Bueno, hay que completar los siguientes literales. Y aquí, por ejemplo, estos son contenidos que aún no hemos visto en la materia, pero como estamos hablando de la descripción general de la guía, dice escriba el símbolo y la potencia de 10 que le corresponde a los siguientes prefijos del sistema internacional para indicar múltiplos y submúltiplos de la unidad. Entonces aquí dice la potencia de 10 que le corresponde. Si yo me voy, por ejemplo, a nano, le corresponde a 1 por 10 a la menos 9. Y así, ¿verdad? Está hablando de... hay que escribir el símbolo, perdón. El símbolo primero es una nu, como una n correchita. Y la potencia de 10. Hay que escribir ambas cosas. Entonces, eso es en la parte D. Ahí ven 1, 2, vamos por el número 8, 9, 10, prácticamente hasta el 10. Luego, en la parte E, les decía, entonces, en la parte E es de apareamiento. Entonces, aquí lo que hay que hacer es, nos dan una cantidad de instrumentos. Nos dan 6 instrumentos que hay que ver luego con este listado de una explicación de magnitud que han medido, qué instrumento le correspondería, ¿verdad? El tiempo, en una competencia de natación, usted dice, a lo mejor ahí sería, por ejemplo, el cronómetro, entonces va a poner aquí literal B. O usted dice, no es un reloj común, lo que mejor conviene, pone literal B. Y así de manera sucesiva con todos los demás, que serían 10 apartados o 10 numerales dentro de la parte E, de apareamiento. Todo basado en las 6 opciones que tiene acá de instrumentos de medición. Luego la parte F, estaríamos hablando de problemas propuestos. Aquí ya prácticamente se está hablando de procedimientos, demostraciones que hay que hacer. Y en esta parte de problemas, no siempre van a tener varios literales que completar, pero en algunos casos, como en el primero, dice determinar cuál de las siguientes ecuaciones son dimensionalmente correctas o incorrectas y aparecen 4 no opciones, sino que 4 literales para determinar, en esta se cumple esto que me dicen o no se cumple. Y entonces así tenemos en la parte F 28 ejercicios, de alguna manera, porque en cada uno de ellos hay que hacer un trabajo como tal.
Y vemos que siempre tiene A, B, C, D, E, F. Tiene 6 partes la guía, pero tiene muchos más ejercicios que en las guías anteriores. Entonces aquí está el plan de discusión y finalmente aparece una tablita de algunos factores muy básicos de conversión, porque en la materia, digamos, o sea, esto va a incluir en algunos casos hacer conversiones de longitud, de área, de volumen, de masa, de densidad, de fuerza, de tiempo, de rapidez, de presión, de energía, trabajo o calor, o de potencia, de acuerdo a la naturaleza de cada una de las magnitudes, y que en algún momento también está relacionada con hasta los instrumentos con los que se puedan obtener ese valor y la manera en cómo se expresaría la respuesta. Entonces vemos que esta guía de discusión está en relación a las que ya hemos visto antes con mucho más contenido. Y entonces les decía que esta es la razón por la cual esta guía la van a entregar en su momento de manera grupal, es decir, van a entregar una solución por cada grupo de los que están conformando. Ya la manera interna en cómo se subdividan o se coordinen la distribución equitativa o de acuerdo al acceso a recursos de internet y otras cosas que podamos trabajar directamente en la guía. Bueno, entonces en el caso de la parte B específicamente, o sea, la segunda parte de la primera componente que se les pide, que es las definiciones, y la segunda que averigüen sobre este listado, entonces diríamos, mire, para el primer elemento que ya aparece, que es termómetro, yo lo que debo hacer es agregar una imagen. Ya voy a buscar una imagen. En este caso, este termómetro es un instrumento o es un sistema de medición. Veamos, si yo tengo aquí, pego por ejemplo una pequeña imagen de un termómetro, aquí lo voy a hacer bastante pequeño. Y bueno, hemos dicho que en el caso de este sería un instrumento. Estos dos pertenecen a la misma categoría, es decir, o son instrumentos o son sistemas de medición. ¿Qué magnitud mide el termómetro? Mide la temperatura. Ahora aquí podemos decir que si es análogo lo podemos abreviar, ¿verdad? Para que quede más pequeñito. Esta tabla ustedes la pueden modificar de forma tal que les quede como visiblemente o estéticamente bien. ¿Es análogo o es digital? Bueno, el que yo he puesto aquí ahorita es análogo, pero también los hay de forma digital. Es decir, en este caso no es una cuestión excluyente. Yo puedo tener instrumentos que sean de ambas formas. Tendrían que averiguarlo para definir si es solo análogo o es solo digital o son ambas. ¿Y en qué carrera de la ingeniería se aplica de preferencia o quienes más usan un termómetro? ¿Qué ingeniería son? ¿O qué ingeniería puede ser? Basándonos en las carreras que dispone de la UES, las ingenierías en donde más se utiliza sería la ingeniería química y la ingeniería en alimentos. Entonces, reiterando, esta sería la manera en cómo completarían esta parte B. Aquí lo harían con los 40 y tantos, 48 habíamos dicho, ¿verdad? Más o menos que están de estos elementos que ustedes van a determinar si es un instrumento o un sistema de medición. Y luego importante, qué magnitud mide, ¿verdad? Fíjense que aquí aprovechando podemos incluirle, esto no está escrito directamente en la guía, pero la puedo actualizar. Podemos determinar en qué se mide de una sola vez. Como esto al agregarle la imagen va a permitir que esto quede con un espacio extra, podemos ver la temperatura en qué deberíamos medirla. Completemos este dato ahorita y de esa misma manera completarían todo lo demás. La magnitud que mide es la temperatura. Ahora, si yo le digo qué unidad de medida tiene eso, si no se la agregamos como una columna, también podemos agregársela aquí como una columna. O sea, esto nos haría que quede un poquito más grande, ¿verdad? Pero es importante a veces que sí. ¿Qué unidad de medida tiene la temperatura? ¿Unidad de medida de la temperatura? ¿Alguien puede ir a corroborar en qué se mide la temperatura? Ah, en realidad se miden en grados Kelvin, ¿verdad? Ha quedado claro cómo van a completar la tabla. Porque estamos haciendo una modificación a cómo aparecen, o sea, estamos interpretando de manera más apropiada de alguna forma lo que está aquí, ¿verdad?
para que todos tengamos estandarizado a la manera en cómo vamos a completar esas 48 filas. La idea es que, como van a trabajar en grupo, van a tener la oportunidad de subdividirse partes de cada numeral. Aquí depende de su coordinación grupal, pero yo no les sugiero que cada quien diga, bueno, vos agarras la parte A, vos la parte B, vos la parte C, porque eso no les permitiría practicar sobre las distintas partes que incluye la guía. Así que lo recomendable sería que dentro de cada numeral se subdividan las partes, es decir, estamos en la parte A, y la parte A mayúscula tiene parte A minúscula y B minúscula. Y la parte A minúscula, bueno, aquí dejaríamos de compartir esto. Si nos vamos a la guía de discusión, ustedes verán que la parte A de la investigación preliminar tiene el subapartado A minúscula que tiene 36 términos. Entonces ahí pues verán cómo se subdivide para que cada quien le correspondan 7 términos, por ejemplo, 7 por 5. 35 y falta uno más, 36. Y así, ¿verdad? La parte B tiene 48, ahí ven cómo se subdividen y así, de forma tal que vayan trabajando desde ya coordinadamente. Esto, vean, la guía, ustedes de alguna manera la pueden asignársela entre todos ustedes, porque no todas tienen el mismo nivel de complejidad y hasta el momento no hemos visto todo. Pero pueden ir haciendo algún procedimiento dinámico de parte de ustedes para decir, como no todos los contenidos los hemos visto ahorita y algunos son difíciles y otros no, pueden ir así, ¿verdad? Bueno, voy a dejar de compartir esta parte de acá para mostrar la guía completa. Les decía entonces que una alternativa que ustedes pueden tomar en cuenta pudiera ser que se alternen en lo que le corresponde a cada uno. Por ejemplo, al primero del grupo le toca la 1, al segundo la 2, al tercero la 3, al cuarto la número 4 y al 5 este. Otra vez al 1, al 2, al 3, al 4, al 5, al 1, así. De esa manera garantizan que no a todos les corresponde solo sobre una misma temática como tal, ¿verdad? Eso como una opción, si alguien decide que de todas maneras lo van a hacer en otro tipo de subdivisión, eso no habría problema. Lo que sí necesito garantizar es que haya una especie de distribución para que haya participación de cada uno de los que integran los grupos, de manera tal que cuando ya veamos toda la parte de la unidad número 2 prácticamente esté cubierta en su gran mayoría la discusión, porque no vamos a discutirlos específicamente la gran mayoría de todo. Recuerden que a partir de esta unidad vamos a hacer laboratorios y eso va a implicar que aunque es un trabajo autónomo, es decir, hay grupos y cada quien se coordina por su cuenta, ya eso implicaría otro tipo de esfuerzo adicional para ir completando esto, no solo con las guías de discusión, sino las guías de laboratorio como tal, que van a tener en su momento toda la indicación, todo el tiempo necesario y que corresponda con recursos que ustedes puedan acceder estando en esta situación de emergencia en la que estamos, para que nadie vaya a exponerse para obtener algo o para querer intentar reunirse de manera física. Así que todo va a estar pensado para que trabajemos de manera remota, virtual, con una comunicación mínima entre ustedes y comunicación siempre como se ha hecho hacia estas sesiones o hacia los contenidos que yo coloco después de las grabaciones que se dejan. Entonces, en términos genéricos, esta es la explicación de la discusión número 2.